Inconstitucional materia de la consulta popular relativa a los salarios mínimos, determina la Corte. Inicia seminarios sobre el derecho de la población a programas televisivos de calidad y que fomenten la cultura. Instituto de la Judicatura Federal realiza jornadas sobre derechos de comunidades indígenas. México mantiene graves rezagos en pobreza, mortalidad materna e infantil, denuncia UNICEF. Cobertura en educación media superior es de 70%. Comparecerá México ante Comisión Interamericana por desaparición de normalistas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es ADN en Lengua de Señas Mexicana, noticiario dirigido a la comunidad que carece del sentido auditivo. Soy Nidia Díaz. Comenzamos. La Corte inició el debate de las consultas populares. Ayer determinó por mayoría que la materia de la consulta para fijar un nuevo salario mínimo es contraria a lo previsto en la Constitución, pues se encuentra entre los temas que no pueden sujetarse a este tipo de procesos. El proyecto original del ministro José Ramón Cosío Díaz consideraba el tema constitucional, aunque modificaba el sentido de la pregunta. Proyecto que fue apoyado por 3 ministros con ciertos matices, al considerar que el fijar un nuevo salario mínimo es un tema de trascendencia nacional y de interés para la mayoría de ciudadanos. Los 6 ministros que votaron en contra lo hicieron por motivos diferentes, algunos considerando que el pretender que el nuevo salario mínimo se fije conforme a los parámetros del Coneval podría restringir el derecho humano a un salario digno protegido por la Constitución. Indicaron que un nuevo salario mínimo impactaría el gasto del gobierno y precisaron que la Constitución no puede modificarse a través de la consulta. El ministro Luis María Aguilar puso como ejemplo que al cambiar el salario se tendría que cambiar también el parámetro mínimo de retribución para servidores como unidad para el otorgamiento de pensiones y prestaciones. El ministro José Ramón Cosío Díaz aseguró que este tipo de interpretaciones estarían cerrando la puerta a cualquier posibilidad de llevar a cabo este tipo de ejercicios de democracia directa. Al considerar la mayoría inconstitucional el tema de la consulta para fijar un nuevo salario mínimo, la decisión será notificada a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos legales conducentes. La Suprema Corte organizó un seminario titulado Derecho de las Audiencias, cuyo objetivo es difundir el derecho que tienen los ciudadanos a contenidos de radio y televisión con calidad, así como información verídica. Las recientes reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones transformaron al auditorio en un ente con derechos, mismos que deben ser protegidos por la autoridad y exigidos por la población para que los medios ofrezcan programas de calidad. Elemento indispensable en nuestro país en donde buena parte de la población se nutre y forma vía los contenidos que difunde sobre todo la televisión. Los medios están obligados a responder a las expectativas de la población ofreciendo información verídica, programas que fomenten la cultura y los valores. Pues uno de los derechos de ese auditorio es tener una calidad de vida mayor y de eso depende que estén bien informados, aseguró el magistrado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, Jean-Claude Tron-Petit. Además debe atender los reclamos y exigencias de sus audiencias para contar con una programación plural que atienda las necesidades de diversos sectores de la población, lo que dará como resultado una sociedad más participativa, sostuvo Adriana Labardini Insunza, comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los participantes manifestaron que la ley ha empoderado a las audiencias, quienes pueden exigir el respeto a sus derechos sin restricciones de ningún tipo.
Lamentaron que la ley solo contemple esa protección en la televisión y la radio y que no se haya extendido a otras plataformas como Internet. Como parte del programa permanente de capacitación del Poder Judicial de la Federación, se llevan a cabo en el Instituto de la Judicatura Federal las jornadas sobre derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Los Estados miembros de las Naciones Unidas ignoraron durante 2 décadas del siglo pasado a sus pueblos originarios, revela el documento final de la reunión plenaria del alto nivel de la Asamblea General, conocida como Conferencia Mundial. El constitucionalista español Bartolomé Clavero Salvador informó lo anterior al impartir una conferencia magistral en estas jornadas. Graciela Rocío Santes Magaña, magistrada de circuito, coincidió con el jurista respecto a la forma en que se ignora a los pueblos indígenas. Dijo que según cifras de la Organización de Naciones Unidas, los pueblos indígenas representan una gran diversidad. Más de 5.000 grupos distintos en 90 países están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, el 5% mundial, y sin embargo se encuentra dentro de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables. El gobierno federal comparecerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Esto en el 153 periodo ordinario de sesiones de la Comisión en Washington. México informará del cumplimiento de las medidas cautelares que exigió la Comisión Interamericana hace 26 días. En estas pidió determinar la situación y paradero de los 43 normalistas con el propósito de proteger sus derechos. También solicitó las mismas medidas para los estudiantes heridos. Se publicaron las reformas a la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. En este último caso, corresponde a la Cancillería conceder el asilo a los extranjeros que se encuentren en peligro de perder la vida, su libertad o seguridad. La solicitud se hará por escrito. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez del acuerdo del INE que expide el reglamento de quejas y denuncias para investigar posibles violaciones a la ley electoral. La Conducef dio a conocer las disposiciones en materia de transparencia que deberán cumplir las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple en materia de transparencia. Entre ellas, hacer público el contrato de adhesión, precisando comisiones y tasas de interés, entre otros datos. En el Estado de México entró en vigor la reforma al artículo 5.138 de su Código Civil, que establece que no procede el derecho de propiedad cuando se pretenda la fusión de predios, sin que previamente se hayan cumplido los requisitos de la ley administrativa en la materia. A partir de hoy, las personas con discapacidad visual podrán disfrutar de sus fotografías a través de la tecnología en 3D. Gracias a una aplicación denominada Touchable Memories que imprime las imágenes en muñecos tridimensionales que se pueden tocar. El gobierno de Guadalajara y la Cruz Roja llevan a cabo las jornadas protésicas. Gracias a esta campaña, 200 personas con discapacidad serán intervenidas quirúrgicamente para la colocación de prótesis en cadera y rodillas.
En Madrid, España, se abrió el primer hotel con 70% de su plantilla laboral de personas con discapacidad. Cuenta con 152 habitaciones, 5 de las cuales son totalmente inclusivas. La seña del día de hoy es acta, documento en el que se hace constar determinado acto judicial. Hasta aquí llegamos con la información. Le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que se mantenga informado a través de los espacios de noticias del canal judicial. Acceso directo a noticias a las 9 de la noche y ADN a las 8 de la mañana. Síganos también a través de Twitter, @canal-judicial, en Facebook, Canal Judicial, en nuestro canal de YouTube y en el blog WordPress del Canal Judicial. Agradecemos los comentarios de la Asociación Civil Educación Incluyente, AC. Mi nombre es Nidia Díaz. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.